Amigos, reanudamos este ciclo con todos los candidatos a intendentes. Queremos tener a los 8, nos hemos propuesto ya, en este caso, tercera etapa con Yamandú Orsi, el ex intendente y candidato por la reelección en Canelones. ¿Cómo está, Orsi? Bienvenido. Un gusto, bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, quizás hace 200 años, más o menos a esta hora, se estaba produciendo una de las despedidas más recordadas de la historia en ese momento en la provincia oriental o del Uruguay en formación, que era la retirada nada menos que de José Artigas, allá en la zona de la Candelaria, perseguido rumbo al Paraguay para nunca más volver. Y ustedes han elegido este ícono histórico, que quizá puede saber a derrota, o quizá a esperanza, en el entendido que él siempre quiso volver, como usted dice, para de alguna manera lanzar o relanzar una etapa nueva de la campaña. ¿Es así esto? Más que el relanzar, yo creo que nos merecemos y el hecho en sí y el artiguismo se merece un reconocimiento también por ese periodo largo de derrota, de resistencia que empezó en el 16 y que en el año 20, un 5 de septiembre, se produjo esa ida hasta el Paraguay, que era una cuestión medio transitoria. Lo que pasa que la dominación orquestada, también desde Buenos Aires, por parte de los portugueses y brasileños después, se afirmó, se consolidó y bueno, y fue muy difícil después reconstruir lo que era la Provincia Unida, o por lo menos la Federación. Lo iban a buscar, hablaban con él, lo pusieron preso, teniendo más de 70 años, por las dudas, cuando muere, creo que fue cuando murió Francia, Gaspar Rodríguez de Francia. Por lo tanto, era un referente activo, Sin duda. instructor del ejército paraguayo. Claro, claro. Y además bueno, es el primer pedido de asilo político a nivel del derecho latinoamericano, según estaba leyendo por ahí, ¿no? Más allá que se lo dio un dictador. Francia. Claro, pero era aquel Paraguay. Bueno, en esa época, los referentes que accedían al gobierno tenían muy poco de republicano democrático. Pero yo creo que hoy lo que debemos es reconocer que quedaron muchas cosas por resolver. La integración nomás de la provincia sigue siendo un capítulo pendiente. Y los argentinos siguen todavía con aquella disputa entre centralismo y autonomía de las provincias. Algo que para nosotros quedó, porque nos resolvimos como país centralista, aunque ahora le estamos peleando desde la intendencia al gobierno central, sea el color que sea, nuestra cuota de autonomía, hace un tiempo a esta parte eso viene bastante bien, pero a nivel de provincia y gobierno argentino y lo que era el viejo virreinato, la salida, por ejemplo, a los puertos de Bolivia y Paraguay, el Alto Perú de aquella época y Paraguay, sigue siendo un capítulo que esa pelea se sigue dando. Y cuando se draga un canal, cuando se disputa cuál draga primero, eso es parte de la misma historia. Lo que pasa es que son de las historias que de repente nosotros manejamos menos, pero está ahí sobre la mesa. Y bueno, y el poderío de quien tiene la llave de los puertos sigue siendo un tema con una vigencia. El tema de la hidrovía del río Uruguay ahora está nada menos que recreando la posibilidad de comerciar o sacar productos del Brasil, del más profundo Brasil, por el río Uruguay, salvo que le quedó la represa en el medio ahí con un embalse que puede sacarlo o bypasearlo, como se dice ahora, pero también las provincias, en este caso, claro, de la Argentina, ¿no? Bueno, la supervivencia del Paraguay. ¿Y cuánto nosotros deberíamos estar, y que supongo que el gobierno lo debe estar haciendo, articulando para que el tráfico de contenedores por el puerto de Montevideo rumbo al Paraguay se retome con fuerza, que en algún momento estuvo fuerte, después cayó? Entonces digo, son de esas cosas que deberíamos retomar. Y por otro lado, lo que era la filosofía o la concepción social de la revolución, ¿no? Cuando optó por un sector de la sociedad que obviamente ya no es el mismo, pero que en un esquema de manejo del poder
a nosotros, fundamentalmente a los quienes somos de izquierda, no solo nos seduce, sino que nos compromete. Uh-huh. Bueno, hablando de tiempos, ¿no? De tiempos prolongados. Se ha prolongado la campaña. ¿Cómo ha sido este tiempo de extensión? ¿Cómo ha sido los acontecimientos? ¿Cómo fue el contacto con el gobierno interino, a cargo de Tabaré Costa, ante la eventualidad de volver a la gestión? En clave campaña esto es interminable. La sensación de un proceso agotador. La gente, yo creo que ya hasta se aburrió de las campañas electorales durante año y medio, casi 2 años. Es tremendo. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, pero porque estamos metidos en el mundo de la política, pero la gente el ciudadano que solamente se limita a ir a votar y no se empapa mucho en los temas, estoy seguro que este ruido puede llegar hasta cansar, porque hoy la prioridad de la gente es otra. Ya no es la misma prioridad que tenía hace un año atrás. Eso le iba a preguntar, Entonces, ¿cuáles son las principales preocupaciones que no estaban el año pasado y que están ahora? El desempleo, por ejemplo. Tremendo. La seguridad sigue tal cual. Quedó demostrado que esto no es cuestión de nombre de ministro. Pasa que, claro, cuando se utiliza con fines bastante más terrenales, un tema tan profundo como el tema de la seguridad, y después la realidad nos está demostrando que no tiene mucho que ver con cuestiones tanto de partido, sino con política de Estado, pero bueno, cada cual usa lo que puede para una campaña. El otro tema es que estamos en la entrada de un presupuesto, de la presentación de un presupuesto que es un antes y un después, ¿no? Uh-huh. La ley más importante en un periodo de gobierno es el presupuesto, no hay look que se le compare, ¿no? Claro. Entonces, hoy estamos en un momento de definiciones que nos van a condicionar 4 o 5 años, ¿no? Esa es la otra realidad. Las primeras medidas que debe tomar el próximo intendente, ¿cuáles son? ¿Al día de asumir o al día después? Yo creo que planificar de manera distinta la intervención en obras de infraestructura, haciendo más énfasis en 2 cosas. Primero, en los lugares o en los barrios de nuestras ciudades que presentan mayor precariedad o más notoria precariedad o vulnerabilidad social. Estoy hablando que barrios carenciados, asentamientos, todo esto, que van a crecer. La crisis social genera eso y se viene una gran crisis social. No estoy siendo tremendista, simplemente 180.000 personas del seguro de paro, 200.000, gente que no vuelve al trabajo, eso va a generar un ruido. Entonces tenemos que prestarle mucho más atención a zonas del departamento y zonas de nuestras ciudades que, si bien le prestabas atención, de repente ibas con el alumbrado, o ibas con los drenajes, o ibas con los contenedores. Va a tener que ir con todo, me parece, medidas de alto impacto y aterrizando con todas las baterías que tenemos en puntos claves, ¿no? Al estilo 7 zonas, como hizo el gobierno nacional en algún momento. Entrar con desarrollo social, gestión ambiental, obra, medio como que entrarle en clave de emergencia. Pero la caja no es la misma. ¿Cómo está la caja ahora? ¿Cómo está la caja ahora de la Intendencia? Está bien, lo que tenés que tener ciertos cuidados, porque a ver, la recaudación de la Intendencia tiene 2 momentos. Uno es enero y febrero, en toda la Intendencia lo mismo. Y después 3 durante el año, la cobranza regular, que es bastante menor, y las partidas del gobierno central. Tenés que saber mover muy bien esas piezas. Hay que prever que el crecimiento que hemos tenido histórico en los últimos 8, 9, 10 años, incluso 15, porque año tras año venías creciendo la recaudación, va a llegar un momento, y supongo que este es un momento donde el año que viene es de pensarse que no va a ser igual, o por lo menos habría que aspirar a estabilizar los ingresos y no mucho más crecimiento. Por lo tanto, ya desde ahora tenés que empezar a preparar
un presupuesto y acciones concretas con un rigor el gasto fundamentalmente extremo, y a su vez mucha articulación con el gobierno nacional para llevar adelante las acciones que tenemos que tomar. Yo creo que no tiene mucho misterio, pero hay una luz anaranjada prendida, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. No va a ser igual. ¿Cómo ha sido el comportamiento del contribuyente, sobre todo ante el hecho constatado de que en crisis siempre se dejan para atrás los impuestos municipales? Municipales, sí, claro. Sí, por eso. Sí. Abril fue un mes duro. Abril cayó la recaudación en todas las intendencias. Al otro, ni bien se decretó la pandemia, ahí ya tuviste el primer sopapo. Después no, después entró a levantar y se regularizó y se normalizó. Después hay otras cosas que hay que tener en cuenta y que no tienen tanto que ver con la recaudación. El precio del dólar, las obras de infraestructura, las obras de vialidad, todo eso se paga en dólares. Todo aumenta, todo crece, la inflación está creciendo. Entonces todo eso repercute en la previsión. Y otra cosa más, ¿no? El presupuesto nuestro estaba calculado hasta julio. Este periodo de julio a noviembre lo tenemos que resolver medio que en clave, sin mucho plan, pero sí manejando muy bien la caja, teniendo optimismo y operando sobre los recursos del gobierno nacional. Yo creo que los vínculos hay que mantenerlos para que no se caiga ni un mes. Hasta ahora, en ese sentido, venimos bien. No. Sí, aparentemente, por el presupuesto, se recortan algunas cosas que estaban ya pactadas, por ejemplo, en obras vinculadas a la vivienda. Ya el recurso que tenían que venir este año, que está firmado, están en duda en el gobierno nacional si vienen o no vienen. Eso sería, espero que termine de concretarse. Entonces, son meses esto de un cuidado y una alerta permanente, ¿no? El plan para no pasarnos, ¿no? Claro, ¿el plan metropolitano está caído, definitivamente? Los recursos esos del Fondo Metropolitano se transformaron en otra cosa, obviamente con mucho menos volumen, y se distribuyen en todo el país. A nosotros, a Montevideo Canelones, que éramos los que estábamos rezagados, se nos achica mucho esa partida. Eso ya es un hecho. ¿Cómo va a ser Yo creo que tiene que ver con ese concepto del gobierno nacional de recortar, y empezaron recortando por acá. ¿Cómo va a ser la política fiscal de la Intendencia teniendo en cuenta esta situación? Tanto para el contribuyente de a pie como para las pymes, que van a ser también un poco el trampolín para poder salir. Yo creo que hay que ser cuidadoso, no tenemos pensado ningún cambio desde el punto de vista fiscal. Ya hubo una decisión que es, para no afectar el consumo, quitar el impuesto a la carne en gancho, el 3%. Es un impuesto a la comida, y no viene bien. Ha habido más erogación, más gastos en los temas sociales, fundamentalmente la alimentación. Eso que sacas de un lado, eso que pones ahí, lo tenés que sacar de otro lado. Entonces, el futuro, desde el punto de vista fiscal, creo que no deberíamos y no nos planteamos ningún tipo de cambio, salvo este que te decía del impuesto a la carne, que viene en la década del 70, que era un 2%, y que en el gobierno del Partido Nacional lo subieron 3%. Y bueno, ahora suspendemos el pago, por lo menos para hacerlo más fácil, ¿no? En un hecho que ha sido felicitado también por el INAC recientemente, porque era la única intendencia que lo venía manteniendo, si mal no recuerdo. Sí, eso venía de muchos años atrás, nunca entendimos bien. En realidad, los operadores o los comerciantes, ya sean los del abasto como los carniceros, eso lo ponían en el precio. Cuando la carne costaba 100 pesos, estamos hablando de que eso era muy poca plata, 3 pesos. Hoy que las cosas subieron, y que hablas de 300 y 400 pesos, no mueve mucho la aguja, pero impacta de verdad en el consumo, en la gente. Entonces, no vale la pena seguir con eso. Creo que el hecho de ser la única intendencia también
nos obliga a ponernos a tiro. Sepamos también, y es bueno que la ciudadanía sepa, que es la única intendencia que casi no recauda por contribución rural, ¿no? A pesar Porque de que al tiene un tener, 90% de territorio rural. sí, no cobramos un mango, ahí no cobramos un peso, no existe porque al ser pequeñas propiedades, menos de 50 hectáreas, se exonera por ley nacional. Entonces tenemos un territorio rural que no aporta, pero porque está establecido por ley. Pero Entonces es una... hubo un ¿eh? ordenamiento, hubo un ordenamiento del territorio rural que se había Territorial rural, pensado sí, para otra cosa, sí, sí. exactamente. ¿Puede ser de alguna manera contemplado algún tipo de impuesto a nivel del agro, No, a nivel de la industria no, o a nivel del aumento de la contribución inmobiliaria, por no, ejemplo? no, 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 no. No, hoy lo que tendríamos que hacer es eh, quedarnos como estamos, tratar de resolver con los mismos recursos los compromisos y las cosas que integran el ABC de la gestión, y repensar y replantearnos, por ejemplo, los servicios que cumplimos. Hay que brindarlo, porque si cobras tasas tenés que brindarlo. Por eso lo del alumbrado no para, no para, no para. Vamos a seguir generando más alumbrado, porque ahí se cobra una tasa de alumbrado, ¿no? Pero por otro lado tenés tasas que están instaladas hace años y nunca se ajustaron. Yo creo que no es momento tampoco de andar haciendo experimentos raros. Con lo que tenemos, si nosotros, de acuerdo a la previsión de la recaudación como viene, yo creo que incluso con el recorte, la tijera del gobierno nacional, eh, la intendencia tiene espacio para trabajar, para crecer, y hay que ser muy ingenioso a la hora del gasto, ¿no? Y hay que ser muy riguroso eh, por los tiempos que corren, Claro. básicamente eso. Por primera vez en estos años de gobierno, eventualmente del Frente Amplio, en caso que a usted le toque, va a tener un sello político a nivel nacional distinto, ¿no? Ya hay algunas decisiones que se han esbozado a nivel de gobierno nacional que podrían de alguna manera trascender lo que es la autonomía de los gobiernos municipales, caso disposición final de residuos, con la eventualidad de la cogestión con Montevideo, y ahora más adelante le voy a tratar algún tema también vinculado a la seguridad que podría trascender de alguna manera las capacidades, o por lo menos los planes que se tuvo hasta que usted era intendente. ¿Cómo va a sortear esas dificultades? ¿Cómo se va a parar? Si vienen si vienen en clave de dificultades, ahí hay que pararse muy firme. Ahora, si el gobierno nacional se quiere hacer cargo de cosas que hacemos nosotros, pero si vienen con plata, yo se las paso, se las regalo con estuche y todo. Pero no los veo con esas ganas, ¿eh? De acuerdo a lo que se está viendo, las señales que Arbelech y Alfi están dando, es al revés. El Estado Nacional se va a retirar. A ver, el subsecretario Entonces, de Vivienda y Ordenamiento Territorial ahora, Tabaré Hackenbruch, nos decía que el gobierno nacional, si bien Dinama estaría habilitando, por ejemplo, la disposición final de residuos, como lo previó Canelones en las nacientes del Solís, sí, desde el gobierno nacional no se estaría aceptando, se estaría yendo por otro camino, que sería la cogestión con generación de energía a partir de la basura con Montevideo. Eso genera un conflicto, además hay una empresa de por medio, una licitación adjudicada para los estudios, que ya tuvieron un si, cambio de disposición. si el gobierno nacional se quiere hacer cargo, pero yo de verdad se lo regalo. Bueno, Pero pero no va a hacer eso. ahí se relegan también servicios municipales en ese caso. ¿Cómo se...? Bueno, pero yo lo que estoy diciendo es que me parece que la mano viene de hacerte cargo, pero hace otra cosa, y con Montevideo, pero la autonomía municipal está por encima de todo eso. Es inconstitucional, además. Ahora, si me da los recursos y lo paga el gobierno nacional, cosa que sé que no va a pasar, pero yo estoy dispuesto. Ahora, decirme, primero, que la gestión de los residuos de Canelones es muy buena. Lo digo sin vanidad, ¿no? Es muy buena. Yo quisiera que la gente supiera cuál es la disposición final de los residuos en la gran mayoría del país. Es tremendo. Hay localidades donde prenden fuego a la basura. Pero nosotros no vamos a andar hablando de esas cosas. Si el gobierno nacional está dispuesto y quiere vulnerar la autonomía y hacerse cargo de la disposición final, pero yo no tengo ningún problema. Ahora, páguenlo. Porque decir que te hagas cargo de algo y no te dan un mango, está muy lindo. Si las decisiones que tome el gobierno nacional, yo las acato. Ahora, alguien se tiene que hacer cargo. No es cuestión de decir, no, no me gusta, no te lo banco. Y entonces, porque ahí más allá de que existen empresas, existe una ciudadanía. Entonces, si
Si la población se ve afectada por alguna decisión del gobierno nacional, el gobierno nacional se va a tener que hacer cargo, como corresponde. Y capaz que es buena propuesta, capaz que es una buena propuesta, ¿eh? La incineración es una buena propuesta, cuesta 10 veces más o más, pero capaz que le sobra plata, cosa que dicen que no les pasa. Es más, mencionaba que Canelones tuviera que deponer en Felipe Cardoso, como solución también a la disposición final de residuos. Pero eso es un resorte del gobierno de Montevideo. No está bueno que el gobierno nacional se empiece a meter de manera imprudente en las cuestiones que tienen que ver con con el gobierno de Montevideo. Por ejemplo, la unidad alimentaria, ahora se la sacan. Después que la hizo la Intendencia de Montevideo, el gobierno nacional por ley se la queda. ¿Cómo es eso? Sí. ¿Cómo es? Claro, en la ley de presupuesto resuelve el gobierno nacional que la unidad alimentaria pasa a ser administrada por el Ministerio de Ganadería. Después que la Intendencia de Montevideo puso 90 millones de dólares. Es de un, no sé cómo decir, vos sabés que no encuentro el adjetivo. Es de una actitud tan a contrapelo del discurso. Es un gesto tan claro de volar puentes que yo, que he tenido la posibilidad de hablar, por ejemplo, con Tabaré, Hackenbrook, sé que en el caso de los residuos no es esa la idea. Es ver la voluntad que puede haber entre Montevideo y Canelones de gestionar en común los residuos, pero ahí no hay más remedio que articular, no es, me votaron y ahora hago lo que quiero. Yo me acuerdo que entre el gobierno de Mujica hubo una idea de regionalizar la disposición final de residuos, hacerlo por regiones. Es cierto, en un país de 3 millones de habitantes no puedes tener 19 formas distintas de disponer los residuos. Es absurdo, totalmente de acuerdo. Si viene por ahí, yo creo que hay todo se puede pensar y todo se puede discutir. Pero por algo están los gobiernos departamentales, por algo están las juntas departamentales, los intendentes. No es buena señal, no está bueno. Y además habla muy mal del Partido Nacional cuando siempre fueron los defensores de la autonomía, ¿no? Yo creo que eso va a cambiar, no tengo duda. Candidato, hoy hablaba con el diputado Alfonso Lereté del Partido Nacional, hicimos una nota a propósito de una reunión que hubo hace unos días del ministro del Interior en Maldonado, y él de alguna manera lo ha planteado a nivel de Cámara también, en la media hora previa, de llevar lo que es al centro de monitoreo de cámaras que tiene el departamento de Maldonado. Le voy a citar textualmente lo que dijo: fuimos al primer mundo, saliendo del cuarto, que es Canelones, donde no hubo coraje para atender estos temas en materia de seguridad, donde hay cámaras, pero son decorativas por Canelones, no funcionan, y Canelones no tiene ni remotamente posibilidades de invertir 25 millones como lo hizo Maldonado. El ministro Larrañaga vio como posible centralizar el monitoreo allá. ¿Cómo ve esa posibilidad si se la plantearan, no así, pero como posibilidad? Es un tema del Ministerio del Interior, totalmente de acuerdo. Lereté, que es un experto en seguridad, sin duda, creo que si él sabe que es así, y él como experto que es, y el Ministerio del Interior resuelve eso, que lo haga el Ministerio del Interior, no es un tema de la Intendencia, me parece perfecto. Y si quieren que se monitoree desde Israel la cámara, como está pasando en Maldonado, me parece que esa es su opinión y su forma de verlo. A mí me gustaría que fuera distinto, pero no tengo el gobierno nacional, no tengo el Ministerio del Interior, y yo soy muy respetuoso de los que saben. Entonces, si ellos piensan que es así, es porque sabrán. Igualmente usted muchas veces se ha referido a la necesidad de involucramiento de los del gobierno municipal, sobre todo en el caso de Canelones, con las particularidades que tiene en temas de seguridad por la creciente inmigración del departamento, desarrollo desordenado de alguna manera, ¿no? ¿Cómo se puede hacer? A ver, la Intendencia de Canelones está pagando 1,5 millones de pesos por mes pagando policías eventuales. Evidentemente, el ERT debe saber que eso es insuficiente. También es cierto que nosotros coordinamos con el Ministerio del Interior acciones concretas en todos lados. Hacemos crecer el alumbrado, capaz que, por supuesto, en la visión de esos expertos, el alumbrado no ayuda tanto. Yo de todas formas sigo viendo que los delitos en Maldonado siguen ocurriendo, ¿no? En San Carlos sigue habiendo muertos, en Canelones también. Entonces, sin duda,
A ver, yo aparte me imagino yo haciendo una compra directa por 20 millones de dólares, como hizo Maldonado, el primero que saltaría a denunciarme sería el propio Lerete. Entonces, acá no se puede estar haciendo política menor con temas tan serios y tan crudos y tan duros, ¿no? Por poner un ejemplo, ayer yo hice 2 gestiones con el gobierno nacional para que empresas que quieren instalarse en Maldonado y Punta del Este lo pudieran hacer. Son estilos de trabajo y de hacer política distintos. 2 gestiones. Uno que tiene que ver con un proyecto muy grande, una inversión muy grande, y que precisaba algunos permisos que todavía no lo habían tenido. Hice una llamada por teléfono y por suerte el ministro de la cartera esas se hizo eco y se empezó a mover. Y por otro lado, la Junta Departamental de Maldonado, algunos actores de mi fuerza política estaban cuestionando una inversión que a mí me interesó que se aclarara para que pudiera salir. Son 2 formas distintas de entender la política y la gestión. Yo no voy a meter en si lo de Maldonado es bueno, es malo. Yo tengo mucho respeto por el intendente Antía. También voy a reclamar lo mismo. ¿Nos quiere adelantar o puede adelantar algo de esas inversiones? No, ¿O no? No, son inversiones puntuales que tuve que hacer la gestión con algún ministerio. Pero porque, a ver, en Uruguay nos conocemos todos. Entonces, por suerte tenemos los teléfonos abiertos. Yo creo que hay que bajar un poco la pelota y levantar un poco la mira. Yo de verdad sé que el sistema de videovigilancia de Maldonado tiene un nivel de visibilidad y de calidad muy bueno. Es de verdad, tiene razón. Ahora, estoy seguro que si yo hiciera algo como lo que hicieron, 20 millones de dólares en compra directa, no me iría tan bien. Claro. Hablando un poco de levantar la mira en algunos temas sobre todo, ¿no? El hecho de que ocurran, por ejemplo, algún tipo de avasallamientos por sobre lo que usted entiende son las autonomías nacionales, o lo que está garantizado por ley son las autonomías nacionales. El Congreso de Intendentes como tal, usted lo ha señalado como una barrera importante para pararse ante estos temas. Sí. ¿Piensa que de alguna manera puede ser un instrumento, una herramienta para la gestión Claro. de los próximos años? Yo creo que el actual gobierno nacional se está aprovechando de que en el Congreso de Intendentes no están los referentes de primera línea de todo el interior del país, sean del partido que sea. Me parece que de estar los intendentes ya instalados, los referentes, y no estoy hablando de los de mi partido, estoy hablando fundamentalmente de lo de la propia coalición de gobierno, tendrían otra actitud distinta. Porque esto tiene más que ver con la idiosincrasia y con un diseño institucional que atraviesa los partidos. Entonces, el Congreso de Intendentes hoy está integrado por suplentes. Y no voy a dar nombres, pero en el interior del país sabemos que en distintos territorios los intendentes tienen un peso político tremendo, tremendo. Entonces me parece que aprovecharon la situación. Esto es un juicio de valor que puedo estar equivocado. Fundamentalmente en esta ley de presupuesto, sabiendo que no están los referentes de primera línea y que el Congreso de Intendentes tiene esa debilidad. Pero que no tiene nada que ver con las personas que están ahí, sino tienen que ver con la coyuntura que se instaló al posponerse las elecciones. Pero esto cambia, ¿no? Cuando se rearme ese cuadro, puede ser... Ya va a estar el presupuesto cocinado. Y igual, pero políticamente puede ser un contrapeso fuerte. Y claro, pero un contrapeso fue para el gobierno del frente, también fue. Y estoy de acuerdo. Porque hay que entender lo que el territorio, y no tiene que ver con Montevideo, esto no es Montevideo, Montevideo también es parte de nosotros. La visión del centralismo no tiene que ver con el lugar donde está instalado el gobierno central, sino que es cómo se reparte, se distribuye la burra, la plata, y no hay mejor forma que articulando con el que está en el lugar. Claro. Pero bueno, siempre ha sido tentación de los gobiernos nacionales, y creo que en este caso se está haciendo un uso un tanto abusivo del poder que tiene el gobierno nacional, aprovechar que en el Congreso de Intendentes ahí está instalada la debilidad, que los que hoy están saben que no van a seguir. Hablando de entonces hay que ver cómo hacemos después, ¿no?
Últimas dos, estamos promediando el tiempo. Hablando de plata, el multilateralismo con el que usted se ha reunido, Banco Interamericano, Banco Mundial, en otras oportunidades y con otra coyuntura, ¿cuánto puede ser determinante ante ausencia de recaudación y de recortes presupuestales a nivel nacional? Lo que pasa es que esos bancos, salvo con Montevideo, que trabaja el BID, por ejemplo, con el tema de saneamiento, esos bancos articulan con el gobierno nacional, es todo deuda soberana. Nosotros, las intendencias del interior, y Montevideo solo por el saneamiento, ¿no? No tenemos acceso a estos créditos. Pasamos siempre por la voluntad política del Ministerio de Economía. Si yo ya tengo, por ejemplo, que la OCE se podó y se mató el presupuesto y proyectos de saneamiento quedaron por el camino, o el famoso proyecto aquel del lago en el Arroyo Solí, ya que lo mataron, o sea que tampoco corre. Si yo tengo recortes de ese tipo, donde por lo general los financiamientos son BID, estamos hablando de, es poco lo que se puede hacer desde ese organismo cuando la voluntad política del gobierno nacional es achicar lo más posible, nada menos que en época de crisis. ¿Corre riesgo el saneamiento a nivel de la continuidad del saneamiento en Canelones? Con el presupuesto que tiene la OCE, y terminaremos lo de hacerlo de Ciudad de la Costa, pero aquel compromiso de Ruta 5 Sur, Canelones va a llegar al tope del 20% nada más de conexión a red de saneamiento, porque la voluntad política es que no avance. Cada uno opta y prioriza lo que le parece. Y ahí los aumentos en el presupuesto fueron en algunos ministerios y las rebajas fueron en la gran mayoría. O sea que no precisa mucho más explicación, me parece, ¿no? Presidencia de la República aumenta su presupuesto, Ministerio de Defensa aumenta su presupuesto y Ministerio del Interior creo que algo aumenta. El resto baja todo. Esa es la orientación del gobierno que tenemos y no es un juicio de valor. Son formas de entender la realidad. ¿Pero ahí no hay una chance de una gestión directa con el multilateralismo? No, siempre pasa por, salvo para proyectos muy pequeños, siempre pasa por la garantía soberana, por la deuda soberana. O sea, tiene que tener respaldo del gobierno nacional. Yamandu Orsi, muchas gracias por atendernos como siempre. Y bueno, como a todos los candidatos, les deseamos suerte rumbo a la elección de septiembre. Muchas gracias.